Bienvenidos a todos a esta lección, la lección 6. Gracias por estar aquí hoy, esta mañana. También gracias a los que están asistiendo por la grabación. Vamos a empezar, esto es la lección 6. Vamos a empezar con una oración. Entonces oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo de que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. La lección de hoy es, pues, la lección 6. Jesús purifica el templo y Nicodemo. Esto es de Juan 2, 13 a 25 y Juan 3, 1 a 21. Tenemos dos objetivos hoy. Vamos a usar el método de las 4C para hablar de estas dos historias y también vamos a crear más ejemplos de captar. Para estas dos historias también. Entonces, esto es nuestro enfoque hoy, estos objetivos, y empezamos con el captar para esta lección. Entonces, voy a compartir, pues recordamos que el captar para la lección es una introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Una manera de, sí, crear interés, más interés en la historia, una introducción, una conexión al tema de la historia, algo así. Entonces, hoy voy a compartir algunas cositas del templo para nuestro captar, porque hoy, en la historia de hoy, estamos hablando del templo. Entonces, el primer templo en Jerusalén fue construido por Salomón y fue destruido por los babilonios. Lo volvieron a construir en los días de Esdras. Había una ampliación y remodelación del templo que llevó más de 80 años y no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes. Pues y el templo construido por Herodes era un logro magnífico. Uno de sus discípulos dijo a Jesús en Marcos 13:1. Mira, maestro, qué piedras, qué edificios, ves todos estos grandiosos edificios. Entonces sí, es un edificio maravilloso, este templo. Entonces, habían muchos patios en el templo. Dentro de los pórticos estaban los patios del templo. El área más grande era el patio de los gentiles. Pueden ver esto en la pantalla. El patio más grande es este patio de los gentiles y era la única área a donde una persona no judía podía entrar. Había grandes rótulos que advertían que el castigo de ir más allá sería la muerte. Los judíos tenían una guardia especial del templo, un grupo de policías judíos que mantenían el orden y hacían respetar la conducta apropiada en el área del templo. A las mujeres judías se les permitía entrar en el patio siguiente, llamado el patio de las mujeres, pero nada más hasta ahí podían llegar. En esta área se depositaban
las ofrendas. Y a los hombres judíos se les permitía ir todavía más allá en lo que se conocía como el patio de Israel. Y más allá de esto estaba el patio de los sacerdotes, donde se encontraban el altar para los holocaustos y el gran lavabo de los sacerdotes. Y pueden ver estos patios, estos son más pequeños al centro del templo, más cerca al edificio en el centro, el lugar santo y el lugar santísimo en el centro. Estos patios de las mujeres y los otros judíos están afuera de estos lugares. Entonces, esto es el templo de, pues en Jerusalén. Y estamos hablando del templo porque hoy Jesús está en este templo. Y esto es parte de la primera historia de hoy. Jesús purifica el templo. Entonces, como siempre, ustedes ya han visto el video, han escuchado a la historia, han leído la historia también. Ah, ahora tenemos otra oportunidad de escuchar a esta historia. Jesús purifica el templo y también Jesús enseña a Nicodemo. Entonces voy a leer estas historias para ustedes ahora. Jesús purifica el templo. Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua y encontró en el templo vendedores de novillos, ovejas y palomas que estaban cambiando el dinero. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo. A los que cambiaban dinero los arrojó las monedas al suelo y levocó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Jesús enseña a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Una noche fue a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos
que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús y el amor del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esto es la palabra de Dios. Continuamos con las preguntas entonces. Hemos tenido un captar, hemos contado la historia y ahora vamos por las preguntas de considerar y consolidar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Vladimir. Sí, pastor. Buenos días. En primer lugar está Jesús, los campistas, los discípulos, los judíos, la gente que estaban ahí viendo las señales. Muy bien. ¿Y en la otra historia? Estaba Nicodemo, básicamente. Sí. Así es. Amén. Muy bien. Estos son los personajes que tenemos en la historia. Los objetos ahora. ¿Quién puede compartir los Puedo participar. objetos? No levante Sí, la mano. Nelly, Buenos adelante. días. Bendiciones para todos. Entre los objetos principales encontramos el templo, eh, todo lo que él derribó, por celo, las monedas, los animales, no sé si son considerados objetos. El látigo que él hizo con mecate. Esos son los objetos principales en el templo, cuando él llegó al templo, según la historia. En la otra historia, el único objeto que yo visualicé fue la casa donde se reunió él con Nicodemo. Ok. Muy bien. Gracias, Nelly. Sí, entonces tenemos estos animales, azote de cuerdas, las monedas, la mesa. Muy bien. En el templo. Y la casa donde están con Jesús. Muy bien. Yolanda, ¿otro comentario antes de continuar? Sí, cuando llegó al templo, Jesús se puso mal porque vio que estaban convirtiendo el templo
en negocios para uno mismo, ¿no? Y bueno, ahí empezó a derribar, había ovejas, palomas, ganados, monedas, había montones de cosas que estaban haciendo negocios para su beneficio, ¿no? Y él había armado un látigo y empezó a derribar las mesas, empezó a derribar todo lo que encontraba en el camino. Después, en la casa donde fue Nicodemo, que estaba sentado Nicodemo y Jesús. Ese es mi... Gracias, Yolanda. Muy bien, continuamos con la próxima pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos en esta historia, Juanita? Dios les bendiga a todos. Estoy un poquito enferma, afectada, pero Dios les bendiga a todos. Yo contesté en Jerusalén, en Capernaum y terminó en Galilea. Sí, sí, muy bien. Entonces estamos en la región de Galilea, pues en Capernaum, pero después, sí, fueron al templo en Jerusalén. Entonces estamos en el templo en Jerusalén. Esto es el lugar con Nicodemo también, en una casa en Jerusalén. Entonces estamos en el templo en Jerusalén en esta historia. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Pedro. Buenos días, hermano. Señor le bendiga. Gracias. La historia ocurrió en Caná de Galilea, cuando se dirigían a Jerusalén. Muy bien, ok. Sí, entonces estamos pues en... Entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Después de estar en Capernaum, después de la boda, sabemos esto. Todavía, más o menos, a los 30 años de Jesús. Y sí, entonces estamos ahí, pues también durante la Pascua. Eso fue entonces prácticamente al inicio de su ministerio, ¿sí? Sí. Ujú. En la Pascua. Todavía no era su hora, pero sí estaban en Pascua, en la fecha de Pascua. Ujú. Por eso los judíos están visitando Jerusalén y el templo. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues en las dos historias, entonces hay más de un problema. Juanita. Cuando Jesús purifica el templo, el problema se encuentra en el versículo 14, cuando dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y se solucionó el problema, porque Jesús, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y le dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ujú. Amén. Y Sí. en la historia de Jesús y de Nicodemo, el problema fue que Nicodemo vino de noche, pero vino
para que nadie le viera. Estaba, como él era un principal entre los judíos, pues al parecer tuvo miedo de que supieran que él iba a donde Jesús. Pero creo yo, porque yo no lo estudié muy bien, pero Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tenía un problema. Nicodemo necesitaba a Dios, necesitaba arrepentimiento. Y Jesús le ofreció entonces a Nicodemo la solución para el problema que él tenía, que fue la vida eterna. Esa es mi opinión en cuanto a Nicodemo. Muchas gracias, Juanita. Sí, entonces para resumir, tenemos, pues han convertido el templo en un mercado y Jesús limpia este templo, el templo. Y Nicodemo es fariseo, pero no entiende el reino de Dios. Y Jesús proclama la salvación a Nicodemo. Excelente. Entonces, vamos a continuar con las preguntas de consolidar. Entonces, con 4 preguntas resaltamos el pecado, la ley, las buenas noticias de Dios, el evangelio y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Yo tengo la respuesta aquí en la pantalla. Jesús purificó el templo de vendedores y cambistas y enseñó el evangelio a Nicodemo. Esto es el punto principal, pues tenemos las 2 historias hoy. ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Cualquier de las 2 historias, en el templo o con Nicodemo. ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Yo confieso en mi vida la rabia. Jesús tuvo un momento de rabia cuando vio que la corrupción, lo malo se había apoderado de lo que es sagrado, porque la iglesia, el templo es para estar con Dios, para honrar a Dios, no para dañarlo con ventas como lo hacen en las iglesias católicas, que he visto más de una quincallita o venta de santo, de muchas cosas dentro de la iglesia. Hasta las velas que se encienden las venden. Entonces ya no es un comercio, ya no es una adoración de corazón, sino es un comercio, el comercio se había apoderado de lo que era ese momento. Y entonces eso llenó a Jesucristo de rabia. Y actuó de momento, se desahogó ahí pues, queriendo sacar, y eso yo lo confieso en mí también. Cuando veo las cosas así injustas, no controlo el momento de que se me llene el corazón de rabia y quisiera así. Eso quisiera cambiarlo también. Y en cuanto a Nicodemo, Nicodemo sabía que él era Dios, pero él tenía que verlo, conversar con él para como cerciorarse, ¿ves? Como lo mismo que pasó con Tomás, la falta a veces de fe, de confianza o de credibilidad. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, gracias. Yo estoy en clase. Sí, pero papi está durmiendo, ella. Entonces, continuamos con Yolanda. Sí, bendición. Bueno, yo veo acá cuando Jesús entra en Jerusalén y también coincido con la hermana que uno cuando ve cosas así, o sea,
uno se enoja, ¿no? Se pone furiosa porque cuando ve que la casa del Señor están, con mis palabras lo digo, están haciendo negocio para sus beneficios. Y bueno, eso es lo que también veo, como decía la hermana, en la Iglesia Católica, no solo en la Iglesia Católica, sino en muchos templos que hacen eso. Venden comida, venden cosas y bueno, a veces a uno, por ejemplo, a mí me pone un poco mal porque uno va al templo a buscar del Señor, de su salvación, de poder entregarle todo lo que uno tiene cada día, de nuestro pecado, que cada día pecamos por nuestros pensamientos, por algún gesto, ¿no? Eso es lo que también veo que Jesús se había enfurecido y porque estaban haciendo comercio fuera del templo y bueno, para sus beneficios. Y sobre Nicodemo, bueno, en el 4, y acá que en el 4 veo de Juan 3, del 1 al 21, veo en el 4 que Jesús le dice, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y pienso que se refería a él para que él pudiera tener un cambio, ¿no? A pesar de que él tenía conocimiento, pero de las cosas terrenales y no de lo espirituales. Y como decía que no iba a entender un montón de cosas, tampoco no entendía lo terrenal, menos iba a entender lo espiritual. Y bueno, acá se refería, o sea, yo al cambio de su corazón, al cambio de sus pensamientos. No, esa es mi respuesta. Gracias, Yolanda. Muy bien. Miguel y después Pedro. Gracias, buenos días. Bueno, yo puedo ver la primera parte de Jesús en la iglesia. Su actitud, el celo de Dios por el templo, ¿no? Obviamente que era lo físico, pero eso nos da un mensaje a nosotros que vivimos llenos de tantos defectos que serían como estos cambistas, como estas personas que hacían un negocio dentro de la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios y el Señor sabe que cada uno de nosotros tenemos o teníamos ese tipo de espíritus metidos en nuestra vida. Y justamente cuando Cristo viene a nuestra vida, viene a mandar sacando todo ese tipo de cosas, de pecados, de espíritus de nuestra vida. Y ahí es cuando el Señor limpia nuestro espíritu, la iglesia. Y es el celo de Dios, y para eso justamente vino el Señor. Y estaba pues describiéndose la vida de Jesús, vida, pasión y muerte. Estábamos en el proceso de la vida de Jesús, en la popularidad de Jesús. Y él demostraba aún a los religiosos, porque el mensaje no era a la gente, en realidad a la gente que no conocía al Señor, sino a la gente, a los religiosos, ¿no? Y el mensaje era para ellos, ¿no? Que conocían la escritura, pero no vivían como dice la palabra, hablando de los fariseos. Eso, y hay algunas cosas más que se puede interpretar de ahí, pero podría decir que es la pasión del Señor por el templo de Dios. Pero en la segunda parte, cuando Jesús y Nicodemo se encuentran, es prácticamente un estudio o una porción muy importante para el evangelismo. Ahí podemos conversar con los inconversos y dar el primer paso, ¿no? Porque dicen, no, yo sí tengo a Jesús, yo soy católico y tengo a María, tengo a Jesús y todo lo demás. Pero ahí es un punto para decirle, mire, este hombre aparentaba que tenía a Jesús,
aparentaba que conocía de Dios, pero él no entendía las cosas santas. Y las cosas santas vienen primero con el nuevo nacimiento. Entonces, es bueno, yo lo he utilizado esta porción del capítulo 3 del libro de San Juan, cómo uno tiene que predicar a aquellas personas que tienen hablemos de un testigo de Jehová, hablemos de un mormón, hablemos de personas, y decirle, mire, esto pasa. Usted necesita a Cristo, y para tener a Cristo solamente tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y de ahí, bueno, el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros la sabiduría necesaria y podemos ganarnos de esas almas. Y así me ha pasado a mí. Entonces tiene profundidad esta porción de la Escritura, que es un encuentro personal con Jesús al nacer de nuevo, que cambia la vida del hombre. Recordemos que este hombre, si abiertamente no se identificó como discípulo del Señor, pero sin embargo él ya guardó en su corazón durante todo el tiempo, durante sus 3 años, y él inclusive con José de Arimatea fueron los que bajaron a Jesús de la cruz. Entonces ahí estaba, hay personas así, ¿no? Que conocen del Señor y prefieren por su postura, por su profesión, por su, no sé, por su rango, sea en el ejército. Yo era militar y digo esto porque también me tocó vivir ciertas cosas ahí en el ejército, guardar mi postura, ¿no? Entonces, pero dentro del corazón, como Nicodemo, él guardó esas palabras de Jesús y estaba con Jesús siempre. Eso podría dar mi comentario, mis queridos hermanos y mi querido pastor. Muchas gracias, Miguel. Excelente, gracias por compartir. Ahora adelante, Pedro. Gracias, hermano. El pecado que yo veo en esta historia, hermano, era que los judíos habían profanado el templo cometiendo diferentes pecados. También observo en la historia de Nicodemo el temor que él tenía por llegar a conocer la verdad. Y con esto llego a la conclusión que debemos cuidar nuestro templo para no profanarlo, hablando de la parte espiritual, porque nosotros los cristianos somos templo y morada del Espíritu Santo. Esto nos enseña a purificar nuestras vidas como cristianos y debemos apartarnos del pecado, porque Cristo en esta historia separó lo bueno de lo malo. Eso fue lo que hizo aquí. Esa es mi respuesta respecto a la historia. Gracias. Gracias, Pedro. Y un comentario más de Juanita, por favor. Dios les bendiga nuevamente. El pecado que yo veo en la historia es que lo que ellos estaban haciendo, que el hermano dice que estaban profanando el templo, se prestaba para el engaño, también para la trampa. ¿Sabe? Estaban contaminando la casa de Dios de muchas formas y con muchos pecados, lo que estaban haciendo ellos. E incluso no estaban honrando la casa de Dios. La casa de Dios se honra, se respeta. Es el templo de Dios, es el lugar donde nosotros vamos y sabemos que su presencia está allí. Y ellos estaban estaban faltando respeto a Dios en eso. Y Nicodemo, yo digo que Nicodemo, viendo lo que estaba sucediendo con él, el pecado de él que yo veo es la incredulidad, que viendo a Jesús y Jesús diciéndole, ¿verdad? Las cosas como eran, él siendo maestro, él teniendo conocimiento de las escrituras, no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Y era tan sencillo lo que Jesús le estaba hablando y él no entendía.
Que quiere decir que aunque tenía el conocimiento de las escrituras y sabía y conocía, pero no la tenía en práctica, no la practicaba, simplemente la conocía. Pero Jesús entonces lo llevó entonces a creer en Jesús, a creer en él. Él le dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es que a pesar de que conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento, y sabía todo lo que hablaba el Antiguo Testamento de Jesús, no estaba esperando a Jesús, no lo reconoció. Solamente escuchó hablar de él y fue donde él, pero no porque creía en él, sino porque lo quería escuchar a ver qué era lo que él le decía. Amén. Pastor, quiero Muchas aportar algo. gracias, Juanita. Muy ¿Puedo? bien. Sí, Nelly, Pastor, adelante y yo después pienso continuamos con que la próxima pregunta. Sí, Nelly, adelante. Nicodemo sabía que él era el Hijo de Dios, pero él estaba en su espacio cómodo. Él era maestro, él tenía una vida cómoda, tenía una familia, él tenía una vida. Y Jesús le propuso a él eso que le propuso y él sabía que él tenía que dejar todo. Ahí es donde encaja la palabra que usted dijo una vez, la pregunta: con la comodidad de uno se entristece en otro. Y con bueno, usted hizo una pregunta de esa, ¿no? Entonces, Nicodemo tenía una vida, él estaba cómodo, y dejar todo para ir con Jesucristo, a pesar de que él sabía que él era Dios, tomó la decisión de quedarse en su espacio de confort y seguir ahí, sabiendo que había perdido la oportunidad grande. Gracias, Nelly. Muy bien. Entonces, sí, continuamos con la próxima pregunta. Entonces, ahora podemos hablar del amor de Dios para conmigo en estas historias. Entonces, adelante, Juanita. Está en mudo el micrófono, Juanita. Discúlpame, yo no levanté la mano, es que fue que la dejé. Disculpa. Está bien. Pedro. Gracias, hermano. Yo pienso en esta pregunta, hermano, en qué verso y palabra veo el amor de Dios. Allí podemos concluir en el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea, bueno, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero desde el 14 al 16 está reflejado el amor. Gracias, hermano. Sí, gracias. Sí, tenemos este pasaje tan de tanto amor de Dios en este versículo, Juan 3:16. Creo que el más famoso de todos. Sí, sí, entonces, sí, es bueno recordar la historia en total, ¿cierto? Que Jesús, con este versículo, está hablando con Nicodemo. Pero sí, esto es el amor de Dios, la salvación compartida con nosotros. Muy bien. ¿Algo más del amor de Dios en estas historias? Vladimir. Sí, pastor. En la historia de la purificación del templo, vemos el amor de Dios aplicado a nuestra vida en estos tiempos, es que debemos ser celosos por nuestro cuerpo físico de nosotros y espiritual. Que como decían las hermanas, a veces en los templos físicos se usa para vender, para hacer negocio, pero a veces esos mismos pecados los tenemos nosotros en nuestros propios cuerpos y por eso
esta palabra debe enseñar que nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo y debe estar limpio para que Él pueda reinar en nuestros corazones. Y por eso en la historia de Nicodemo también Jesús quería limpiar a Nicodemo, porque si no, no iba a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que podemos ser cristianos de tiempos, 10, 20, 30 años, pero si realmente no nos hemos arrepentido, estamos igual que Nicodemo. Conocemos la palabra, la leemos, la explicamos, pero realmente no tenemos una comunión directa con Dios. Y eso es lo que quería Jesús, que realmente Nicodemo entendiera que llegar al templo a hacer buenas obras, eso no salva. Lo que salva es que realmente nos arrepintamos de todo corazón. Amén. Amén. Gracias, Vladimir. Muy bien. Juanita. Ahora sí. Yo veo el amor de Dios también. Cuando dice en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahí yo veo el amor de Dios, porque toda la intención que Jesús viniera fuera de que todos creyeran en él, aunque los versos después luego dicen que Jesús los conocía y conocía el corazón de ellos, pero el amor de Dios, el amor más grande de Dios fue enviar a Jesús para que la gente creyera en Jesús como Salvador. Muy bien, gracias. Sí, otro versículo también es, pues el 19, cuando Jesús dice, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y más adelante, en 21 dice, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Entonces estamos pensando en su obra de salvación, su muerte, su resurrección. Esto es el amor de Dios para nosotros también. Muy bien, hemos hablado mucho del amor de Dios. Tenemos este versículo tan famoso en esta historia de Juan 3:16 también. Excelente. Muy bien, continuamos con la última pregunta. Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Tenemos Juanita, adelante, y después Vladimir. Yo le pediría a Dios que me ayudara para respetar más la casa de mi Dios. Para cuando llegue a la casa de Dios, tener reverencia, respeto por las cosas de Él. Porque muchas veces uno llega a la casa de Dios y se olvida que quien está allí es Dios, que está su espíritu, está su presencia. Y a veces se ha perdido un poco la comunión en los templos cuando se llega a adorar a Dios. Y yo le pediría a Dios eso, que yo pudiera ser un ejemplo de llegar a la casa de Dios y mostrar ese respeto, esa honra, esa adoración que se merece solamente Dios en su templo. Amén. Gracias, Juanita. Vladimir. Sí, pastor, yo le pediría a Dios entendimiento para poder enseñar a la gente, o en este caso a nuestra iglesia, a que busque una verdadera adoración a nuestro Dios a través de la escritura o de su palabra. O sea, poder escudriñarla de una forma correcta. Que la adoración a nuestro Dios sea realmente verdadera y que realmente estemos en comunión con Dios a través de la oración. O sea, que eso sea nuestro diario vivir, que ya las cosas que se hacían antes, como vimos en la historia de Jesús, ya las dejemos y que realmente nos centremos en lo espiritual. Y también
que sigamos compartiendo el evangelio a toda criatura, porque esa es la función principal de la iglesia, predicar la palabra de Dios a través del evangelio. Amén. Muy bien, gracias, Vladimir. Y Pedro y después Yolanda. Gracias, hermano. Yo le pediría a Dios obre en mí. Le pediría la unidad del Espíritu en verdad para dirigir una iglesia, para que podamos reflejar en nuestras vidas ese gran amor que hubo en nuestro Señor Jesucristo para con su pueblo. Que se manifestara ese poder, esa enseñanza, ese amor que tuvo Cristo con su pueblo y esa paciencia, pues que fue, todo eso es fundamental. Cristo en ningún momento lo vimos que titubeó de ninguna manera, siempre estuvo dispuesto a enseñar y a cambiar vidas. Gracias. Sí, excelente, gracias. Yolanda, un comentario más. Sí, bueno, yo le pediría al Señor que cada día pueda guiarme más a través de su palabra para poder compartir con otros hermanos, ¿no? En el templo y que pueda ser de testimonio y que ellos puedan recibir cuando uno le lleve una palabra, porque nosotros tenemos que ser de testimonios para que otros vean lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo nos fue de a poco transformando y que podamos no amar, que el amor es lo principal, así como el Señor nos amó, y que podamos darle amor a aquel que necesita, que podamos aprender a amar, como dice, yo tomo esa palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bueno, poder amar, que el amor es lo principal, creo que en un cristiano el amor y la comprensión y poder, ¿no? Llevarlo adelante en el camino del Señor. Ese es mi... Muchas gracias, Yolanda. Excelente. Gracias por toda la participación hoy con estas preguntas. Excelente. Vamos a continuar con la última parte de hoy. Crear ejemplos de captar. ¿Ustedes ya han creado algunos ejemplos? Espero que sí, pero si no, pueden hablar en sus grupos también o pensar en ejemplos en sus grupos. Vamos a utilizar los grupos pequeños de Zoom y ustedes van a hablar de cualquier de las historias. Pueden pensar en el templo o Jesús enseña a Nicodemo. Pueden pensar en los dos si tienen tiempo en sus grupos y van a compartir ejemplos de captar. ¿Cómo va a introducir la historia de Jesús en el templo? ¿O cómo va a introducir la historia de Jesús con Nicodemo? Entonces pueden pensar en esto y pueden compartir en sus grupos pequeños. Voy a compartir otra vez pues es este documento, pero ustedes no pueden verlo, lo siento. Es de las 4C y habla de captar el gancho que nos lleva al tema del día. Algo para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra y para introducir el tema del día. Entonces, puede ser algo de las últimas noticias, un dicho común en la cultura, una pregunta, un video, una estadística increíble, una dinámica de grupo, algo divertido, activo. Pueden pensar en cualquier cosa para un captar. Es algo para introducir la historia. Entonces, ustedes pueden ir a sus grupos pequeños ahora. Van a tener, pues hay 3 personas en cada grupo. Espero que ustedes puedan hablar por algunos minutos, tal vez 6 minutos en sus grupos pequeños
y después vamos a regresar para terminar la lección. Tenemos a Andreina, Miguel y Nelly en un grupo. Juanita o Raúl, Yolanda en otro grupo. Y Vladimir, Daniel y Pedro en un grupo. Miguel, ¿puede entrar a su grupo pequeño? Eh, ¿Usted me escucha? Sí, ¿Usted me sí, escucha? ¿Yolanda me Sí. escucha? sí, le escucho. Ah, ok. Yo estuve analizando, pensando, ¿verdad? En cuanto al templo. Y yo pensé en una dinámica con un templo y, y ver las cosas que se pueden aceptar y permitir en el templo y las que no se pueden aceptar, ¿verdad? Porque si habla del templo, pues está hablando de la casa de Dios, de las cosas que se pueden y las que no se pueden hacer ahí. Porque en la casa de Dios no se puede llevar a cabo toda actividad en la casa de Dios. Y yo pensaba en eso. Yo no sé ustedes, que ustedes habrán pensado en captar, Y- cómo harían la introducción. Y en Nicodemo, pues a mí me gusta imaginar, y yo me imaginaba el sol y la luna para captar, ¿verdad? Uno habla del sol, de la luna, porque Nicodemo fue de noche, ¿verdad? Él fue de noche. Y la idea es captar por qué él no fue de día, ¿verdad? Y explicar lo que significaba el día, significaba la noche. Eso fue lo que yo estuve pensando. No sé ustedes, me gustaría escucharlos a ustedes también. Buenas. Sí, hable, hermano, hable. No, lo único que yo por ahí primero que empecé tarde, hace un ratito me conecté y después que por ahí no entiendo bien, pero bueno, voy a tratar de explicarme algo de lo que me gustaría hacer, como básico, ¿no? Este, eh, Vivir en el espíritu, caminar en el espíritu para prepararnos para ir, obviamente para evangelizar a quien nos rodean, pero especialmente cuando vamos al templo, ¿no? Que vayamos con el corazón abierto, con el espíritu dispuesto para, primero para recibir, porque el Señor es soberano y nos puede hablar del que menos pensamos, pero nosotros también, de esa manera, creo que vamos y el Señor, confiando en Él, que Él nos va a dar por lo que leímos, por lo que escuchamos, por lo que deseamos en nuestro corazón, Él lo va a guiar para que eh, eh, caminemos, andemos cuando llegamos al templo, ¿no? Nosotros tenemos equipo, por ejemplo, y tenemos alguna guía de nuestro guía espiritual y otras de nosotros. Entonces, no sé si es esto lo que, lo que dice la pregunta, pero yo lo tomé por ahí. Ujú. No sé Bueno, si... yo veo también, está. Yo veo también ahí lo que como Juanita había explicado, ¿no? Que bueno, que cuando llegó a Jerusalén y vio todo eso, se había puesto nervioso, o sea, se había puesto mal porque vio todo eso. Y
derribar todo eso, las mesas de moneda, los animales, ¿no? Ahí yo veo que los mercader miraban nomás, miraban y no hacían nada. O sea, estaban ahí nomás cuando Jesús derribaba todas las cosas que estaban haciendo negocio, ¿no? En el templo. Y bueno, entiendo que quizás ellos esperaron que él derribe todo para poder eh, pedirle que por qué hacía eso, sino pedirle otra cosa, por ejemplo, algún milagro o algo, ¿no? Es lo que yo, o sea, lo que entiendo. ¿Por qué había derribado todo eso? Y ahí veo que la casa del Señor era muy importante para él, el templo, ¿no? Y toda esta, por ejemplo, acá dice, todas estas cosas aquí dejen convertir la casa de mi padre en un mercader. Entonces, dice acá, sus discípulos recordaron la profecía de la Escritura. Bienvenidos de nuevo. Estamos esperando los demás, regresando de sus grupos pequeños. Ahora sí tenemos todos aquí. Entonces, Hermano, quería hacerle una pregunta antes que se unieran los grupos. sí, Yo le quería preguntar, ¿qué curso continúa después de este? sí. Pues hay muchas opciones y no hay un curso específico. Ahora, mi pregunta en específica iba porque hay un curso que está comenzando que se llama Una Nación Elegida, con Sí. el maestro Nixon Vivas. Sí, Ajá, empieza hoy. Yo sí. tenía ganas de comenzarlo. Ahora mi pregunta es, en este curso, porque yo comencé en la cadena suya, pues no sé si esto está fuera de la cobertura de ustedes. Sí, hablamos más. Podemos hablar un poquito más después de la bendición, ¿ok? Correcto. ¿Está bien? Ok. Atento entonces, gracias. Excelente. Entonces, espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de compartir algunas cosas, de captar para estas historias. Estamos a la hora, entonces vamos a terminar. Pero primero quiero compartir un recordatorio que al captar puede ser algo muy sencillo. Una pregunta está bien para captar, algo para conectar una introducción a la historia. Un ejemplo para Nicodemo sería, ¿cuál es el versículo más famoso en la Biblia? Tal vez ellos saben que sí, o ellos van a decir que es Juan 3:16, y después puede decir que, y ahora, hoy en la historia vamos a ver este versículo y la historia alrededor de este versículo. Algo así. Entonces, puede ser algo sencillo para captar la atención, una conexión al tema
del día al tema de la historia. Entonces, esto es todo para hoy. Muchas gracias por su participación en estos grupos. Vamos a, pues la tarea para la próxima clase es el video de la lección 7 y también vamos a leer Lucas 4, 14 a 30 en sus Biblias, y nuestro enfoque es contar. Esto es nuestro enfoque para las próximas clases. Entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Saludos a todos mis hermanos. Dios los bendiga. Amén, Sí, amén. Que Dios me la muchas bendiga. gracias. Que Dios bendiga, mi hermano, profe, que Dios lo bendiga. Igualmente, Bendiciones. gracias. Feliz tarde. Dios le bendiga. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, sí. Amén. Gracias. Chao, De verdad Janita. que cuesta despedirse del grupo porque es buenísimo. Gracias, pastor. Gracias, Nelly. Hasta el miércoles, profe. Hasta el miércoles, sí. Muy bien. Ok, sí, entonces la pregunta, Pedro. La pregunta es, hermano, si la cobertura del pastor Nixon está en la misma cobertura de ustedes, o sea que si ese curso, por lo menos yo lo hago, me lo toman en cuenta ustedes para la certificación. Sí, sí, es uno de los 13 cursos de Discipulado 1. Correcto, entonces no tengo problema, lo puedo hacer. Y hay otro, o sea, ahorita van a comenzar ese hoy, comienzan uno creo que el 13 y comienzan otro el 18. Yo quería ir haciéndolo pues, porque me he estado dando cuenta que si empiezo uno por uno, de aquí que llegue un año es que voy a terminar el curso de discipulado y es como muy extendido. Quiero adelantar en eso. Pues. Sí, entonces si tiene tiempo, sí, está bueno. Puede entrar los 3 cursos, está bien. Correcto. Bueno, esta era mi pregunta. Muchas gracias, hermano. Que tenga feliz día y el Señor lo bendiga. Igualmente, gracias, Pedro. Bueno, saludos pues. Amén.